Bueno, continúa siendo realmente alarmante el hecho de que el presidente Gustavo Petro en los últimos días denunció públicamente en una alocución el hecho de que al parecer en el gobierno de Iván Duque se adquirió el software más peligroso en el mundo y es el software israelí Pegasus. Este virus que su único objetivo es poder interceptar y chuzar llamadas a varias personas. En este momento lo preocupante de eso es que no se sabe quién tiene ese software, no se sabe tampoco quién lo está manejando, no se sabe con qué fines fue adquirido, pero adicionalmente lo también preocupante aquí es que el presidente Gustavo Petro en las últimas horas incluso anunció que al parecer ese software fue adquirido en el año 2021 en pleno estallido social con el único objetivo de poder interceptar y chuzar los teléfonos de los jóvenes que estaban siendo partícipes de las manifestaciones que dieron lugar en ese año, cuando empezó en abril del año 2021 este paro nacional. Bastante preocupante, pero también es más preocupante aún porque el mismo presidente mencionó que luego de que a varios jóvenes, al parecer de los que fueron interceptados y chuzados, luego resultaron desaparecidos o muertos. Y esto es muy preocupante. Esto claramente debería ser un escándalo nacional, pero pues ya vemos y sabemos que los medios tradicionales de comunicación están completamente callados y no han mencionado absolutamente nada al respecto. ¿Por qué será? Es varias de las preguntas que en este momento tenemos. ¿Por qué tan callados los medios tradicionales de comunicación? ¿Tienen al parecer algo que ver en medio de todo este escándalo de ese software israelí, de ese software Pegasus para poder chuzar e interceptar llamadas de en su momento quien era la oposición y que ahora es el gobierno nacional? Pues bueno, varios medios tradicionales de comunicación y de hecho ya me atrevería yo aquí a mencionar que la revista Cambio lastimosamente se está convirtiendo en uno de esos medios tradicionales de comunicación, publicaron en las últimas horas lo siguiente. No hay un solo contrato en SECOP, según lo que mencionó el secretario de Presidencia de Duque, quien niega adquisición del software espía. Y bueno, si en efecto este software fue adquirido con dineros ilegales, pues ¿cómo va a aparecer en SECOP? O sea, no hay ni el mínimo de coherencia en ese titular que publica allí la revista Cambio frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien dijo que ese software al parecer se había comprado con dineros del narcotráfico. Entonces, pues evidentemente, claramente no van a aparecer en este caso los contratos o lo que haya salido por SECOP. Varios ciudadanos incluso también lo comentaron ahí a través de ese post que publicó revista Cambio, como por ejemplo Pablo Luna. Él escribió: si todo fue al mejor estilo de la mafia, con el apoyo del Estado y de manera delictiva, ¿cómo lo van a subir a SECOP? Ya tendrán que explicar ante la justicia. Director de la DIPOL del gobierno pasado debe ser capturado, al igual que el ministro y viceministro de Defensa. Completamente. Aquí otro usuario escribió: seguro lo van a publicar si lo compraron con plata del narcotráfico. Pues claro que no, fue una compra ilegal, totalmente de acuerdo. Es decir, los medios tradicionales ¿a qué están jugando? Uldarico, por su parte, escribió: el presidente lleva días diciendo que el software Pegasus fue comprado de forma ilegal. La prensa afirma que no hay registro del software. A ver, genios, si fue ilegal es porque no hay registro. Su labor debería ser investigar, no atacar al presidente Gustavo Petro. Completamente de acuerdo con Uldarico. Ya vieron ustedes, la revista Cambio ha sido uno de esos medios que en lo personal me sorprende, porque la revista Cambio antes se vendía como un medio independiente en nuestro país y ahora con esas entrevistas o con esos titulares bastante amarillistas y sesgados queda completamente claro que al parecer se están volviendo en un medio tradicional más de este país. Por eso quiero que ustedes por favor le presten muchísima atención adicionalmente a esto que mencionó el presidente Gustavo Petro en las últimas horas frente a un convenio que se estaba firmando, pero también aprovechó ese momento para poder referirse a este tema de las interceptaciones y sobre todo la violación a los derechos humanos en nuestro país. Adicionalmente que esto claramente también es una violación a los derechos humanos en nuestro país, la interceptación de llamadas y las chuzadas. Tatano Rego nos trajo ese video y él publicó:
La compra de Pegasus fue para violar derechos colectivos, los derechos de nuestra juventud pobre, barrial de las grandes ciudades de Colombia, y yo no lo permito. No me silencia nadie, fue lo que mencionó el presidente Gustavo Petro. Escuchen por favor atentamente estas contundentes palabras del presidente, porque posiblemente por esto es que estén asustados o asustadas personas como Vicky Dávila y personas de la oposición. Escuchen por favor. Pues la ley permite que el presidente de la República revele secretos reservados, la ley de Colombia, si se violan derechos colectivos. Y la compra de Pegasus fue para violar derechos colectivos, los derechos de nuestra juventud pobre, barrial de las grandes ciudades de Colombia. Yo no lo permito. No me silencia nadie mientras pueda pronunciar mis palabras. Grandioso lo que mencionó el presidente Gustavo Petro, porque en efecto varias personas, varios medios tradicionales de comunicación, varios supuestos periodistas, dentro de los que se encuentra la tal vez candidata presidencial Vicky Dávila, han atacado de forma sistemática al presidente Gustavo Petro después de que este hizo el anuncio y por supuesto esa denuncia pública de que al parecer se había adquirido ese sistema y ese software israelí bastante peligroso para chuzar llamadas. Ya nos vamos para esas declaraciones de Vicky Dávila, pero antes quiero que ustedes escuchen también la intervención del representante Alfredo Mondragón. Él también, por supuesto, allí en medio de esas plenarias dejó en claro lo que posiblemente puede estar sucediendo respecto a todo este tema de Pegasus. Él a través de su cuenta de X escribió: ¿quién está administrando el software de espionaje Pegasus en Colombia? Actuales funcionarios públicos que estuvieron en Israel deben responder totalmente. Escuchen esto, por favor. Dijeron que el presidente Petro quería poner una cortina de humo en medio del paro y se puso a hablar de Pegasus. Pero ahora resulta que él es viceministro de Iván Duque, el señor Jairo García, que estuvo al parecer en Israel en el momento en que se denuncia al parecer que estaban comprando de manera ilegal un arma de espionaje que posiblemente ha sido utilizada para terminar persiguiendo a la oposición política, incluso a dirigentes sociales, para manipular información y estar sembrando mentiras semana tras semana. Ahora es él el que está dirigiendo, es que la ciudad de Cali, la ciudad que soportó la mayor represión en el estallido social. Y yo me pregunto, ¿dónde está Pegasus? Dirían los jóvenes, dame tu fuerza Pegasus, para ver si identifican quién está haciendo uso indebido de esta arma de espionaje para beneficiar tal vez intereses y aquellos que no soportan que al presidente Petro le pueda ir bien. Porque yo le quiero preguntar a Jairo García, secretario de Seguridad de Cali, de la alcaldía de Alejandro Eder: ¿saben ustedes dónde está Pegasus? ¿Saben ustedes cómo blindar a las delegaciones internacionales de la COP16 para que no le vayan a hacer espionajes a esos mandatarios o a esas delegaciones? Es necesario hacerlo, y no he visto a los medios de comunicación pidiendo que retiren del cargo al ex viceministro de Duque, ahora secretario de Seguridad, mientras se comprueban o se da tranquilidad sobre la situación. Ahí escucharon ustedes a Alfredo Mondragón. Completamente concuerdo plenamente con lo que él está diciendo, adicionalmente porque se supone que la labor de los medios de comunicación es poder informar, es poder investigar, pero hasta el momento están completamente callados, no mencionan absolutamente nada. Esto debería ser un escándalo nacional, esto debería estar en primera plana y no sucede, porque personas también como Vicky Dávila, supuesta periodista de nuestro país, directora además del Pasquín, que no tenemos ni siquiera necesidad de mencionarlo porque ya todos sabemos a qué Pasquín estamos haciendo referencia, ha increpado en varias oportunidades al presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Pareciera que estuviera bastante preocupada. Inicialmente lo hizo a través de su cuenta de X respondiendo a un trino de la Fiscalía General de la Nación, increpando que cómo era posible que la fiscal Luz Adriana Camargo le hiciera caso inmediatamente al presidente Gustavo Petro, que él era su jefe, que no había
independencia, en fin. Pero en realidad eso muestra más que todo es la preocupación posiblemente que tiene Vicky Dávila en este momento respecto a esas investigaciones. Tanto así que publicó incluso un video allí en donde estaban entrevistando varios medios de comunicación a la fiscal Luz Adriana Camargo y en donde ella en efecto afirmó que se había reunido horas antes de la alocución del presidente Gustavo Petro cuando habló de ese tema, de ese software israelí. Y ella escribió: la fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que estuvo 1 hora con Petro antes de la alocución en la que el presidente habló del tema de Pegasus. ¿Y qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Sucede algo? Es decir, antes sí no pasaba nada o antes sí era completamente bueno que entonces Barbosa se reuniera con Iván Duque o que Barbosa le diera las primicias a Vicky Dávila o que Barbosa en este caso entonces le filtrara a ella toda la información que estaba sucediendo en la fiscalía y como ahora no sucede, entonces sí tiene miedo, sí entonces ahora quiere denunciar a través de sus redes sociales cosas que no están sucediendo. Escuchen por favor. Señora fiscal, que 1 hora antes de que el presidente Petro hiciera la locución sobre Pegasus, usted se reunió con el presidente y si es verdad, ¿qué temas tocaron? Ese en particular. El presidente me dio a conocer que existía esa información y que iba a hacerla pública. Señora fiscal, que Nada extraño. Ustedes mismos lo escucharon ahí de boca y voz propia de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en donde en efecto dice que se reunió con el presidente Gustavo Petro porque él le manifestó que iba a hacer pública su denuncia por el tema de Pegasus. La cuenta de Mamertos, incluso también en respuesta a ese trino que publicó allí Vicky Dávila, escribió algo que quiero que le presten muchísima atención porque creo que estas son las dudas que tienen muchos ciudadanos y muchos colombianos en este momento respecto al actuar que está teniendo Vicky Dávila. Mamertos escribió: el miedo de esta señora con una posible investigación que se haga por parte de la Fiscalía en el caso del software espía Pegasus que se utilizó para chuzar a la oposición y a líderes sociales, que fue adquirido por $11 millones en efectivo por el gobierno de Iván Duque a Israel con plata que fue incautado al narcotráfico, es que ella era la primera que recibía la información que venía de estos hechos criminales para atacar la campaña presidencial del pacto histórico. Y ya les voy a mostrar posiblemente en efecto que esto puede ser cierto, ya les voy a mostrar por qué, pero quiero que antes leamos este trino del presidente Gustavo Petro en donde en las últimas horas escribió lo siguiente: trataré de contratar un servicio especializado que detecte rastros de infección del Pegasus en los teléfonos de la ciudadanía. Toda persona que tenga sospechas de infección ilegal de sus teléfonos puede consultar en esta página o cuando prestemos el servicio del gobierno. Les pido a los jóvenes que estuvieron cerca o llamaron a líderes juveniles desaparecidos o muertos en detención en el paro que usen estos servicios. Fue lo que escribió allí el presidente Gustavo Petro, por supuesto, pues asegurando en este caso que todos los jóvenes que tengan sospecha de que posiblemente pudieron ser interceptados, pues lo sepan mediante esta página que él publica allí a través de su cuenta de X. Inmediatamente apareció Vicky Dávila, arremetiendo nuevamente en contra del presidente Gustavo Petro, ha arremetido en contra de varias personas y de varios procesos del gobierno nacional, pero este principalmente llama mucho la atención y es porque ya en las últimas horas en varias oportunidades se ha referido negativamente, claro, frente al anuncio de Pegasus, pero no porque en este caso esté preocupada que porque estén realizando interceptaciones de llamadas o algo, sino porque quiero que ustedes le presten mucha atención a lo que ella responde y ya ustedes sabrán por qué posiblemente ella está preocupada. Vicky Dávila en las últimas horas escribió: en serio, presidente, muchos colombianos se preguntan qué le sucede. ¿No ha visto todos los desafíos que hay en Colombia? Resuelva la crisis de la salud, frene la inseguridad que está disparada, combata a los grupos criminales que están avanzando apresuradamente en los territorios. La gente está secuestrada. Empodere a las Fuerzas Armadas, combata la corrupción de su gobierno, devuelva la confianza a los inversionistas, por favor reactive la economía, impulse la construcción, las obras públicas, el comercio, estimule el empleo, el emprendimiento y la libre empresa.
empresa, no gaste tanto, ahorre. ¿Usted qué tanto les habla a los jóvenes? ¿Sabe que necesitan? Estudiar, emplearse, quieren oportunidades, no los use más, por favor. ¿Por qué se empeña en darle la espalda al país? Dice descaradamente Vicky Dávila, cuando varias de estas cosas que está diciendo el presidente Gustavo Petro ya las ha cumplido, ya las hizo y las continúa haciendo. Reactivación de economía, recordemos que en los últimos días la inflación para el mes de agosto fue del 0%, es decir, no hubo incremento en este caso en los precios. Estudiar, recordemos que a través del Ministerio de Educación y también a través de la SAE se han recuperado bastantes bienes que han sido dirigidos a las universidades para que en efecto los estudiantes tengan buenas instalaciones para poder estudiar. Pero antes de irme, quiero que por favor ustedes escuchen y le presten muchísima atención a este informe de Noticias 1, que este informe lo sacaron hace ya algunos meses, pero ahora por supuesto cobra bastante importancia la información que ellos mencionan allí. Esta cuenta de X publicó: han notado a Vicky Géneco como nerviosa y ansiosa atacando a la doctora Luz Adriana Camargo desde que el presidente Petro le solicitó a la fiscalía investigar que tiene en su poder el software Pegasus, quien chuzó su campaña y que por qué la revista Semana resultó con esos videos. ¿Será que Vicky Dávila tiene miedo a que la investiguen por estos hechos? Escuchen ustedes por favor. Además de la publicación de los videos de las reuniones del equipo de campaña de Gustavo Petro, el gobierno Duque pretendió negarle al presidente el acceso a información de seguridad nacional y le ocultó las operaciones de un grupo de inteligencia. Enrique Tapias. Mónica, en los informes de empalme de la policía, esta pasó por alto mencionar que 4 agentes de inteligencia estaban destacados en Ámsterdam monitoreando celulares y comunicaciones electrónicas de presuntos delincuentes colombianos. Más bien, nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. Decenas de videos filtrados a una parte de la prensa colombiana en época de las campañas presidenciales. Observen ustedes, miren el logo que siempre aparece. Ya saben ustedes a quién supuestamente le fueron filtrados, ¿no? A quienes le fueron filtrados inmediatamente estos videos. Antes de la elección de junio del año pasado, pero cuando ya se conocía la gran favorabilidad del candidato Gustavo Petro en la intención de voto de los colombianos, fueron grabados ilegalmente por un grupo de oficiales de ciberinteligencia de la policía que trabajaba en la DIPOL, sigla con la que se conoce la División de Inteligencia de ese organismo estatal. No puede ser Petro que lo ataque. Las largas horas de grabación, sin embargo, no afectaban las campañas de todos los candidatos, sino a la del aspirante en la oposición del entonces gobierno y al régimen político dominante en el país desde hace décadas, la de Petro. La vez pasada entraron con el tema de los WhatsApp. Pese a que el medio de comunicación que divulgó la mayoría de las grabaciones visuales que hacían quedar mal al candidato de la oposición, explicó que obtuvo esas piezas de un... Miren, el logo continúa ahí, ese logo al que posiblemente le filtraron todas esas grabaciones en contra del presidente Gustavo Petro. Una fuente anónima, Noticias 1, confirmó con funcionarios con conocimiento directo de los hechos que, al menos en el primer semestre de 2022, precisamente de mayor actividad de los candidatos presidenciales, un grupo de oficiales seleccionados por sus conocimientos en ciberinteligencia, es decir, en espionaje en el mundo digital, penetró con herramientas cibernéticas la campaña Petro Presidente y que parte de los materiales así adquiridos fueron los publicados en esos momentos. El director de la Dirección de Inteligencia de la Policía DIPOL en la época era el general Norberto Mujica y el director general de la institución era el general Jorge Luis Vargas, quien también fue director de inteligencia. Ambos fueron nombrados en esos cargos por el entonces presidente Iván Duque, quien públicamente se opuso a varias de las propuestas del candidato Petro y mostró sus preferencias por otros contendores. El hoy jefe de Estado reaccionó a la publicación de los videos de unas reuniones internas de su campaña que fueron realizadas contactando a varios asistentes mediante plataformas como Zoom y Teams. Está desesperada la revista Semana con el ascenso en nuestras encuestas. Están publicando simplemente la evidencia que nos grabaron ilegalmente. ¿Quiénes? Los mismos que le entregaron grabaciones. El gobierno. Un Watergate que debe ser investigado por una comisión independiente. Aunque Noticias 1 tiene evidencias de las actividades clandestinas del grupo de oficiales de ciberinteligencia de la policía, se abstiene de publicarlas a petición de sus fuentes. Pero existen otras pistas que confirman tal hipótesis, como el proyecto de ley con mensaje de urgencia que intentó hacer aprobar por el Congreso el ministro del Interior de Duque, Daniel Palacios, 3 meses antes de las elecciones y con el cual se pretendía limitar la información de seguridad nacional que la administración saliente le debía entregar a quien ganara las elecciones, es decir, al presidente que sucediera a Duque, según ese proyecto. La violación a la obligación de reserva de la información suscitada con ocasión del proceso de empalme será considerada como falta grave disciplinaria. Según el proyecto, si así lo consideraba el presidente Duque, mediante un acto administrativo, él podía mantener la información de inteligencia estatal en secreto hasta cuando lo considerara conveniente.
¿Qué tal ustedes? Es decir, entonces Iván Duque podía seguir manteniendo en secreto información, oculta información y no entregársela, en este caso, al presidente que iba a continuar con el mandato, que es el presidente Gustavo Petro. Completamente inaceptable, pero más inaceptable aún que los medios tradicionales sigan y continúen callados. Pues bueno, quiero que por favor ustedes nos ayuden a compartir este video, a visibilizar lo que claramente los medios de derecha no han visibilizado. Compartan esta información, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Síganos en todas nuestras redes sociales como Al Punto Colombia y por supuesto, como siempre les digo, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.